Hola a todos, mi nombre es Belén Terra. Hoy tengo el honor de recibir a Gabriel Silva, que es escritor, antropólogo, psicólogo de la corriente junguiana y también es un artista innato, cantante. Ha hecho muchas obras, todos sus libros son grandes obras y bueno, y hoy nos va a compartir de su conocimiento y su sabiduría. Así que bueno, contarles que la temática que elegimos para este momento es sobre conocer a Dios, ¿sí? Conocer a Dios por dentro y por fuera. Así que bienvenido, Gabriel, y cuando quieras, comenzamos. Bueno, digamos que el desafío más grande que ha tenido jamás la humanidad ha sido conocer a su creador. Bueno, la humanidad históricamente conocida, digamos más o menos moderna. No parece que haya sido un problema para, para los antiguos, para las civilizaciones anteriores, ni siquiera es un problema para los aborígenes que viven en la selva, en la forma más natural habida y por haber, totalmente ajenos a la civilización, totalmente ajenos a las leyes innaturales, antinaturales que tenemos, totalmente libres de tecnología. Las tecnologías que tienen les permiten vivir en su medio natural y ya está. Ellos conocen a Dios. Tienen algunas ideas, algunos conceptos, leyendas, cosas bastante curiosas, interesantes. Algunas pueden darnos risa, pero siempre tienen un fondo metafísico, porque para esta gente tan natural no es nada difícil conocer a Dios. Parece, bueno, mucha gente le caerá un poquito mal, ¿no? A lo mejor, pero para conocer a Dios primero hay que desprenderse de las religiones. Eh, Francamente creo que la única religión, y no soy practicante de ninguna, pero si tuviera que elegir una, elegiría el Islam, porque es la única que tiene la cabeza abierta, la mente abierta. A Dios le ponen 99 nombres, todos los atributos de la divinidad, que son reales, o sea, si lo miramos desde un punto de vista metafísico. Pero bueno, dejo eso entre paréntesis, porque tampoco voy a hablar del Islam. Pero por lo demás, podríamos hablar del budismo, de las interpretaciones que tiene el budismo, pero el budismo no lo considero una religión, sino una forma de vida. Está más en la espiritualidad que en la religión. Ahora, donde se formaron instituciones budistas, ahí se pudrió la cosa. Allá tenemos fanáticos, tenemos intereses, tenemos de todo eso. O sea, que donde hay instituciones se va perdiendo la espiritualidad. No digo que no haya instituciones espirituales, pero las instituciones verdaderamente espirituales son algunas órdenes secretas que no tienen ninguna relación ni con el poder, ni con la economía, ni con la política, ni con nada de nada. Algunas órdenes templarias que a lo único que se dedican es a conservar conocimientos y difundirlos cuando es posible. Nada más que despertar conciencias, es la única consigna. Cuando hay intereses de poder, porque claro, el individuo que llega y forma, es cabeza de una religión, me han invitado a mí muchas veces a formar parte de eso, en distintos ámbitos, y desde ya que no lo acepta y no lo voy a aceptar nunca. Se me propuso en una ocasión formar una religión nueva. Bueno, la primera vez tenía 11 años. Fue una vivencia, prefiero no contarlo aquí porque nos desviaría del tema, pero fue una experiencia increíble. Comprendí lo que había pasado muchos años después cuando me enteré lo que le había pasado al fundador de los mormones, la aparición de un ángel, en fin, una serie de factores, más o menos lo mismo, que me ocurrió a los 11 años. Y, y me di cuenta que había una manipulación, incluso con una tecnología muy avanzada, inclusive más avanzada casi que lo que hay hoy. Y entonces no acepté esa manipulación,
porque no quiero formar, no me interesa formar ninguna religión, pero ahí, bueno, fue mi instinto lo que me salvó. Es que, mira, a los 6 años yo hice mi primer pacto con Dios, ¿eh? Meditando y pensando, porque enseñaban una cosa, decían otra, en la escuela otra, y que Dios es así, que Dios es asá, y el diablo que está en cada cueva que hay, cosa oscura que haya, está el diablo, cosas, en fin, tonterías que cuando un niño se pone a pensarlas, y yo decía, si el diablo es tan malo, quiere decir que Dios no es tan fuerte. O sea, no puede haber un Dios si Dios es omnipresente, que eso fue de las primeras cosas que me enseñaron. Si Dios es omnipresente, está absolutamente en todas partes, bueno, pues estará también en el infierno. O sea, que el infierno no es algo que esté fuera de Dios. Y si es omnipotente porque todo el poder le pertenece, porque absolutamente todo, entonces quiere decir que no puede haber un diablo, por diablo que sea más fuerte que Dios. Y si es omnisciente, que todo lo sabe, ¿por qué deja que exista el mal y que exista el sufrimiento? Esos eran mis pensamientos cuando tenía 6 años. Entonces me propuse investigar hasta llegar a entender dónde estaba Dios, quién era. Pero dije yo, si estás en todas partes, me estás escuchando ahora mismo. Y dije yo, bueno, no escuchaba nada, dame una señal, nada, no había ninguna señal. No ocurrió ningún milagro, no se me apareció ninguno, pero dentro mío sentía algo y mi pensamiento, o a través del pensamiento, algo se expresaba y me decía, si alguien se te aparece, no es Dios, porque como Dios está en todas partes, no se te puede aparecer aquí, porque si no, el resto del universo, ¿qué pasa con él? Y ahí me di cuenta que había una vocecita dentro que digo yo, bueno, ¿y tú eres Dios? Le preguntaba a esa vocecita, y me dice la vocecita, esa interior, no, yo soy tú, yo soy tú. Y entonces dije, vale, vale. Ya eso me dejó más tranquilo, ¿no? Pero ya esa vocecita me fue dando, que me daba cuenta que no era algo de afuera. Esa vocecita era del intelecto, esa vocecita era el ego. El ego de un niño que está limpio permite, si está correctamente educado, como afortunadamente lo estuve yo, en determinadas cosas, sobre todo por mi padre, que me fue guiando con mucho cuidado, a todos, toda la familia, pero El verdadero posiblemente ego, el verdadero sí, ego. el verdadero ego, el verdadero ego. Entonces, el ego de un niño que está limpio puede dar muchas respuestas y lamentablemente el sistema luego lo aturde, lo llena de datos y la mayoría falsos. Luego ve los ejemplos de mentiras de la gente que mienten por tontería, por cualquier cosa. Yo miento si tengo que salvar la vida o algo muy grave. Yo estoy, vamos, me considero en el derecho y hasta en el deber moral de mentirle a mi enemigo, porque tengo que derrotarlo, ¿no? Es un acto de guerra la mentira. Pero no le puedo mentir a alguien que no es ni mi enemigo, ni que tiene nada que ver conmigo, ni menos que menos a la gente que quiero, ¿no? Pero al llenarse el niño de mentiras en el ambiente, se van perdiendo esas cualidades. Entonces, también me di cuenta, y también tuve la instrucción muy buena con mi padre, y entonces empecé a diferenciar lo que es de lo que no es. Y ese ha sido el trabajo, o sea que me convertí en científico desde muy pequeño. Y afortunadamente tuve grandes maestros, para empezar mi padre, pero bueno, así también hice toda la escuela psicológica en un instituto muy amplio y al final, bueno, seguí la línea junguiana porque me pareció, y me sigue pareciendo, la única de las escuelas clásicas de psicología que vale la pena. Y sobre esa escuela hemos avanzado, digamos que estamos montados sobre los gigantes hombros de Carl Jung y hemos avanzado, por supuesto, desarrollando la psicología. Luego aprendí también partes de la doctrina cátara,
con lo cual combina perfectamente con el conocimiento junguiano y entonces, bueno, he creado una escuela como para conocer a Dios por dentro. Bueno, Maravilloso. sobre conocer a Dios, caben dos líneas, ¿no? Una externa, que es estrictamente intelectual, y una interna, que es estrictamente emocional. Llamémosle. También trabaja mucho el intelecto, mientras mejor se usa el intelecto, más rápido se hace lo que llamamos catarsis. Porque con la catarsis lo que hacemos es limpiar la emocionalidad. Entonces dejamos que Dios se manifieste a través nuestro, como cuando somos niños, como se me manifestaba a mí, a través de esa vocecita que es el ego, pero como órgano. Quiero aclarar esto, el ego, lo hablábamos antes de grabar, el ego es en realidad un órgano suprafísico. No tiene estructura atómica, pero tiene materia, está compuesto por materia cuántica, es un órgano. No sabemos mucho de su morfología. De hecho, hay gente que dice que puede llegar a ver el ego. Hay algunos gurúes que pueden verlo, curiosamente, con unas diferencias muy grandes de época. Los han dibujado, los han descrito, sabiendo nosotros hoy en día que no tenían nada que ver uno con otro, no se conocieron. O sea, no es que recopiló uno que copió de un libro de otro, sino que además le dan interpretaciones distintas a lo mismo que evidentemente han visto. Bueno, hoy en día entendemos que eso es el ego. Es algo que se suele ver por encima del chakra Sahasrara. El chakra Sahasrara es el de la coronilla, ¿no? El de los santos, descrito con una aureola. En realidad no es una aureola, sí, es una áurea, pero no una aureola redondita como los santos. El chakra Sahasrara, cuando está completamente desarrollado, es tan brillante que las personas que tienen determinado nivel de vista en ese campo, un poquito más allá del campo astral, pueden ver algo que baja y sube, ¿no? Hay Una algo cosa que se que a mí mueve. me encantó en una de las entrevistas que te hicieron, que dijiste sobre los chakras, y es que los chakras son conciencias. ¿Puede ser? Claro, son centros de conciencia. O sea, esa palomita del catolicismo que tiene todo retorcido, o sea, pero utilizan símbolos y cosas esotéricas, ¿no? La liturgia católica contiene todo lo espiritual realmente, todos los símbolos. Lo que pasa es que los sacerdotes ya no saben o no quieren, yo creo que la mayoría no lo sabe, no saben lo que significa cada una de esas cosas. No saben lo que significa la sagrada hostia, ni el vino misal, ni el cáliz. En realidad el cáliz es el chakra muladhara, nuestro chakra muladhara, el chakra sexual, que todos los chakras son muy brillantes y muy dinámicos, ¿no? Son como ruedas. Entonces, el chakra que está por encima, el svadhisthana o hipogástrico, lo tapa un poquito y entonces forma como una media luna o como una copa, depende de cómo lo miremos, y con la parte astral de las piernas, si miras a una persona en astral con ese chakra más o menos desarrollado, ves una copa, ese es el cáliz, nosotros tenemos el cáliz. Y la Sí. sagrada hostia es el semen del varón o el flujo orgásmico de la mujer es el vino, que son cosas sagradas que no hay que derramar porque caemos en fornicación. Lo cual esto no quiere decir que no haya que hacer el sexo, que se puede hacer el sexo. Te iba a decir, tener el conocimiento de esto, bueno, al menos a mí fue como un antes y un después, con relación también a la catarsis cátara, que después me gustaría que hables sobre esta gran obra, así como también un poco sobre los 8 equivaliones. Claro, el tema del tantra o tantra yoga o tantra sexual, el tantra abarca más cosas. El tantra es algo muy amplio dentro de la yoga asánica, del conocimiento hindú, del esoterismo. Pero nos referimos al tantra sexual, en este caso, yoga tántrico
yoga sexual o Kundalini Yoga. Pero esto es una práctica que habría que hablarla en otro momento, pero no hay que buscar esto para conocer a Dios. Hay que conocer esta teoría primero antes de pasar a la práctica. Ojo, después de conocerla también hay que pasar a la práctica, porque saber estas cosas y no practicarlo, pues que es como guardarse una semilla en el bolsillo. Como me dijo otro gran maestro que tuve, don Carlitos Multinedu, la teoría sin práctica es absolutamente ciega, aunque la práctica sin teoría pueda ser tuerta. Si me largo a practicar y no tengo la teoría adecuada, eso puede quedar tuerto. Pero si tengo el conocimiento teórico y no practico, ese conocimiento es totalmente ciego. Solamente realmente voy a aprender y ver las cosas cuando pase a la práctica. En los temas esotéricos yo recomiendo tremendamente conocer bien la teoría, porque si tienen mal la teoría, la práctica es bastante peligrosa. Por ejemplo, ponerse a practicar el Kundalini Yoga, como lo enseñan algunos en un librito muy puntual, muy particular, pero no te hablan nada de catarsis ni de otros factores de la espiritualidad, entonces lo que vas a hacer, en lugar de alimentar tus chakras, desarrollar tu conciencia, elevarte espiritualmente, tal, lo único que vas a hacer es alimentar parásitos emocionales. Claro, porque en el Kundalini hay diferentes corrientes, digamos, ¿no? Sí, Yoicas, todas, y son todas una basura. Todas aquellas líneas que se han armado son producto de ingenieros sociales que saben dónde machacar a la humanidad, destruirla. Entonces han pervertido todo eso, porque el tantra sexual, el Kundalini Yoga, es uno solo. No tiene colores, no tiene líneas distintas. Es algo tan extremadamente sencillo que además hay yogas distintas. Los hindúes tienen que hacer la yoga sánica, los arios tenemos que hacer la yoga rúnica, los negros tienen que hacer la danza yoga, los mestizos de otras razas pueden hacer la sana yoga y otras por ahí. Los amarillos tienen que hacer la yoga de las macerías. Son movimientos y mantras y ejercicios que es peligroso si se hace en la yoga de la raza que no nos corresponde. Sí. Es peligroso para un negro. Un negro no se puede poner a practicar runas. Yo puedo practicar la yoga de los negros, pero los negros no pueden practicar la yoga de los blancos. Yo puedo practicar runas, puedo practicar danza yoga y algunas cosas de la yoga hindú, pero no puedo practicar la yoga de la raza amarilla porque me muero. Me puede hacer bien un poco, pero es muy peligroso. Los cobrizos pueden hacer runas igual que los arios, por ejemplo, son dos razas completamente distintas, de orígenes planetarios distintos y sin embargo tienen los mismos arquetipos, funcionamos, digamos, con el mismo Windows, por poner un ejemplo burdo. Las runas son el sistema operativo. Y también podríamos llamarle runas, en el caso de los negros, los amarillos o los cobrizos. Los cobrizos y los arios les llamamos runas, los negros son otros dibujos, funcionan otros símbolos y otras funciones, su cuerpo es distinto, sus cuerpos vitales son más o menos iguales, pero en general hay muchas diferencias y no pueden ellos practicar una yoga que no sea la danza yoga o muchas partes de la sana yoga, porque esta raza, hoy en día podríamos decirle raza hindú, es indoaria, porque es una mezcla de arios y negros muy ancestral, tiene más de 300.000 años de reevolución. Entonces, ha habido una transformación, una adaptación y una serie de procesos naturales que le permiten, por ejemplo, a un indoario, a un hindú, hacer la flor de loto cruzando las piernas de una manera que, si no ser yo, termino con los huesos rotos. Somos diferentes. No hay una raza superior a otra, pero... Se cortó ahí. Exactamente igual. A ver ahí. Sí. Ahora sí, se había cortado un poquito. Sí. Decía, para todas las razas
la Kundalini Yoga es exactamente igual. Si bien para los ejercicios yógicos las diferencias y hay que respetarlas y hay que saber bien la teoría antes de poner a hacerse, inclusive un ario, muy ario, que se pone a hacer runas y no respeta las pautas de ejercitación, se puede hacer mucho daño. Los negros no, mayormente la danza yoga, de hecho la danza, le llamamos danza porque antiguo, ya se sabía de antiguo que la espiritualidad de los negros está en el baile. Es porque sus ejercicios yógicos, en lugar de ser quietos y en una postura con un mantra como nosotros, es con canto y baile. Digamos que es la yoga más alegre, ¿no? Y más bonita también si vamos a lo estético. Cuando ves caminar a los negros por cualquier parte, su propio caminar casi es un baile. Entonces, yo puedo practicar, cualquier ario o amarillo puede practicar todo lo de los negros. Digamos que lo de los negros es más universal. No nos va a hacer el mismo efecto, no vamos a conseguir el efecto que tienen los ejercicios yógicos de cada raza, pero podemos practicarlo tranquilamente. Los amarillos también tienen una parte de su yoga, de las macerías, que se puede practicar, y es algo tremendamente libre, se llama Tai Chi Chuan. Las prácticas de Tai Chi, que no tienen una postura quieta, las podemos practicar. En realidad el Tai Chi es como una danza, es como lo de los negros, como la danza yoga, pero para la danza amarilla. Lo que pasa es que lo pueden hacer los negros, los arios, los cobrizos, cualquiera. Y no nos hace ningún daño y nos hace mucho bien. Pero los demás ejercicios hay que tener cuidado. Bien, todo esto hay que saberlo antes de ponerse a practicar una yoga. Podemos practicar el Hatha Yoga, por ejemplo, la yoga de la respiración, de los hindúes, pero a la larga pues no nos va a dar ningún gran beneficio. Si hacemos la práctica yógica de la respiración que enseñan los profesores de gimnasia en la escuela secundaria, ya está, con eso estamos muy bien. Para los asánicos, es decir, para los indoarios, sí, esos ejercicios de respiración diferente les producen cambios, les producen cosas que a nosotros no nos hacen nada, ni al negro tampoco. Bueno, en las yogas habría muchísimo para hablar. Las he estudiado todas hasta donde se ha podido, porque de la yoga de los negros se sabe poco. Se conocen pocos símbolos, se conocen algunos movimientos, pero no tengo colegas antropólogos negros que estén realmente bien conocedores de este tema. Hay mucho que investigar y la investigación requiere dinero porque habría que ir a las tribus que todavía conservan empíricamente estos conocimientos y seguramente tendrán por ahí petroglifos o cosas por el estilo donde podamos rescatar más conocimiento. Pero bueno, para conocer a Dios, yoga en realidad, el sentido que tiene yoga es unión, pero se refiere a la unión del individuo con la divinidad. Por eso hablamos de yoga también en este tema que es conocer a Dios por dentro y por fuera. Conocerlo a través de los ejercicios rúnicos es una parte, no es la parte más importante. Es una vez que tenemos toda la teoría y que tenemos todas las condiciones creadas, entonces empezamos con la práctica. Yo lo veo como el estudios, ¿no? Estuve practicando yoga de una tradición específica y bueno, después de que empecé con la lectura de Catarsis y otros libros tuyos, también fue como un antes y un después porque realmente lo sentí como, y que me pasa con mucha información que tú impartes, que compartes, como una verdad verdadera. Y bueno, y la verdad que me cambió absolutamente la mirada con relación a determinadas posturas y demás. Yo sentía como que no tenían como un propósito verdadero para mí. Y bueno, y para mí esto fue como el pasito más allá, así como con los fantasmas, que bueno, en un momento de mi vida estudié biodecodificación. Y bueno, y yo sentía que me quedaba como a medio camino. Y la catarsis a mí me trajo el pasito más allá, ¿no? Como
que también la otra parte me sirvió y me sirve, pero yo sentí que fue como, y que en una parte del libro lo dice, ¿no? O sea, creo que tú hablas sobre la medicina germánica también, me parece que es ahí, bueno, de toda esa parte que también es sumamente importante tener el conocimiento, pero bueno, para mí fue como el pasito más allá de combatir lo que estaba desde mí en este momento dentro mío y no dejarme de alguna forma como fagocitar por esos fantasmas. Mm. Sí. Sí, la biodescodificación es algo maravilloso. Yo la practiqué antes de saber que existía como biodescodificación. Tenía mis propias teorías y la practiqué un poco a lo bruto. Estaba solo en un medio totalmente freudiano. Yo era el único junguiano y el resultado fue extraordinario. Y hacía lo mismo, revertir cánceres terminales. ¿Eh? Fue una experiencia extraordinaria, también me trajo algunos problemas. Se tuvo que suspender el asunto. Un tiempo después, aquí me entero que están con la biodescodificación en España bastante avanzada y bueno, pues fue una alegría para mí porque estaba justo empezando a escribir un libro que le había titulado Psicosomatosis. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues cuando me empiezan a contar que existe un tema así de biodescodificación y me empiezan a explicar lo que es, digo, joder, pero si ya está hecho, ¿para qué voy a escribirlo? Y bueno, fue una alegría porque vi un avance muy importante también sobre Jung, pues yo había digamos, desarrollado lo mismo, no tan completo como la biodescodificación, pero lo básico para tratar a mis pacientes. Y bueno, todo esto aquí tenemos evidentemente también una evolución en muchos de los campos. El problema es que hay que resolver los temas políticos para que esto pueda conocerse, masificarse, ampliarse y la humanidad pueda vivir como merece, como debe. No faltan conocimientos científicos. No falta conocimiento científico para conocer a Dios. Volviendo un poco al tema, ¿no? Digamos que los indoarios tienen dos modos de encontrar a la divinidad, dos maneras diferentes. A veces interactúan los lamas verdaderos, ¿no? Hoy en día se ha convertido el lamaísmo en una religión, ya perdió, ya no es lo que era antes. Antes era una fábrica de maestros, antes era una gran escuela, el Tíbet. Hoy, lamentablemente, los lamas están bajo un dominio religioso. Ya no es igual. Conservan parte de la cosa, pero la esencia se va difuminando. Toda esta gente en la antigüedad, y todavía hoy en gran parte de la India, se practican dos cosas. El Bhakti Yoga, que es el yoga devocional. Es uno de los caminos para conocer a Dios, a través de la emoción. Ahora, ¿qué pasa? Esto requiere que la emocionalidad esté limpia, que el canal esté limpio. Porque una persona que tiene miedos, el miedo más pequeño que puedas tener, y te supera, y te controla, la persona que tiene el rencor, la forma de odio más pequeña y más subconsciente que tengas, y te controla, y te enferma. La persona que tiene un vicio, bueno, algunos vicios son pasables porque afectan nada más que el cuerpo físico, pero los miedos y los odios afectan al cuerpo físico, al cuerpo mental, al cuerpo astral y al alma. Bueno, y catarizar No, sería pasar por esos claro. conceptos. Entonces, antes de practicar esa parte de la yoga, que es es que tenía que haber explicado antes esto. Hay dos maneras. Uno es la contemplación y otra es el bhakti o el amor. El bhakti yoga o yoga devocional es la empatía con Dios.
es empatizar con la divinidad. Y esto solo se logra a través del amor, el amor puro, viviendo el amor absoluto, el amor universal, la entrega absoluta y amorosa a Dios. Es una práctica bastante difícil para un occidental, porque tanto estamos muy llenos de cosas intelectuales como muy llenos de parásitos emocionales. Si se intenta esto, se conseguirá al final un hedonismo, incluso alucinaciones divinas, se desarrollará un yo místico fantástico. Entonces saldremos como algunos metafísicos que yo soy Dios, yo soy, y terminan diciendo, si yo soy Dios, la perfección, soy un océano de perfección, y sobre mí flota como una espuma la humildad y la modestia. Pero no es más que un yo místico, no es más que un yo psicológico más pseudo espiritual. Es un engaño, porque el amor a Dios realmente no lo vas a tener mientras tengas un rencor, mientras tengas un miedo, y si tienes muchos vicios tampoco. Una persona que está enviciada, que su vida está gobernada por un vicio, imposible que pueda conectar con la divinidad. La conexión está, o sea, vivimos, somos la divinidad manifestada, pero como individuos, como personalidad, estamos muy lejos del yoga, a menos Bueno, entonces la que... catarsis sería la purificación de la Exacto. personalidad. Exacto. Una vez que se ha hecho la catarsis, y de ahí la importancia absoluta que tiene ese proceso, bueno, yo lo escribo en el Catarsis Cátara, no es el único medio ni el único libro que lo explica. Hay libros que lo explican con una serie de alegorías en la India, hay estatuas, hay templos, en el templo de, creo que es en Camboya, en Vietnam o en Camboya, no me acuerdo dónde es que está. Uno de los templos más grandes del mundo, creo que es Angkor, no me acuerdo. Bueno, pero me acuerdo de las estatuas y de los dibujos y del contenido metafísico que tiene. Me he olvidado la ubicación geográfica, pero he tenido, no sé, muchísimo tiempo estudiando todo eso desde el punto de vista metafísico, porque es un libro en piedra, es un libro de estatuas, con movimientos, con expresiones, con todo, donde te explica todos los demonios, están todos los demonios representados ahí. Bueno, todos, quizá no, como en Egipto, también en Egipto, todos los enemigos del faraón que vemos en los grandes templos, en realidad son los yoes psicológicos. Y en algunos templos, como en el de Medinet Abu específicamente, todavía queda gran parte de muchísimo grado donde te explican la dualidad, bueno, el que entiende la catarsis un poquito entiende que eso te lo pone ahí con nombres y apellidos, ¿no? Y en Lo el que pasa es que templo no, de Horus, ¿puede ser? en el templo de Horus también, bueno, es que el templo de Okay. Horus es uno de los más grandes y que está más completo también, sí, sí. Bueno, en Uh-huh. realidad en todos los frontispicios de los templos está todo eso, o sea, las batallas del faraón. ¿Por qué? Porque es lo principal, no es el faraón. Está representado el faraón ahí, pero muchas veces ve el tocado y dice, ¿cómo puede ser? El tocado lo lleva un escriba o lo lleva un soldado cualquiera, que no es ni faraón ni nada. Entonces dice, ¿y esto? ¿Cómo se come esto? Esta diferencia, bueno, esa diferencia es que ahí lo que te ponen en el frente de los templos es que todo el mundo tiene que hacer la catarsis, todo el mundo tiene esos enemigos, que te los representa con gente de otras razas y cosas, porque en muchas épocas pues Egipto estaba siendo atacado permanentemente por esas razas. También es una opción. Yo lo que comprendo de eso es que también esto vale para todas las razas, porque estamos hablando de los yoes psicológicos, y esos yoes psicológicos son negros, blancos, cobrizos, amarillos y de lo que haya. Entonces hay que interpretar el sentido metafísico de la cosa. Los enemigos del faraón son de cualquier raza, porque todas las razas tienen yoes psicológicos, pero lo que se representa ahí son los yoes psicológicos, que en algunos momentos se han hecho labrados, se han hecho bastante curiosos, porque ha habido batallas verdaderamente, y bueno, pues se los contaba al final de la batalla cortándoles el pene, por ejemplo. Entonces hacían una montañita de pene, contaban los penes y sabían cuánta gente había muerto. O en otros casos manos, pero con el tema de las manos, bueno, pues habría que ver, si son manos derechas, tenían que ser todas las manos iguales, por ejemplo. Entonces sí, cosas que han existido en la historia. Ahora, vemos esos grabados, cuándo han sido hechos
y nos damos cuenta que son muy posteriores a la construcción del templo, más bien recientes. Cuando digo recientes estamos hablando de 4000 años o así, pero que vemos otras cosas en el templo donde vemos que todo lo que está escrito verdaderamente de la época de la construcción del templo tiene otras características y otra profundidad. Entonces, pues la historia hay que estudiarla con criterio científico, no con criterio dogmático como existe hoy en día. Y en la historia vamos a encontrar en muchos países, en muchas cosas, muchísimas referencias a la catarsis. Vamos a encontrar escritos chinos, hay unos pergaminos chinos que, no sé, hay unas colecciones por ahí, lo ponen como colecciones comerciales, pues son réplicas de documentos, y yo lo entiendo perfectamente. O sea, te está hablando de cómo un individuo tiene que combatir contra un demonio, pero es que esos demonios están dentro del individuo, no están fuera. O sea que cuando entiendes la catarsis cátara, y sobre todo si la haces tú misma, y empiezas a ver la historia de la humanidad y todos esos documentos, y vas a ver la cantidad fabulosa de referencias. Cosas que yo no me había dado cuenta hasta que comprendí la catarsis. Yo conocí la catarsis, digamos, en el estudio junguiano, ¿no? Antes de estudiar, de jovencito, pillaba todos los libros que pillaba, que podía, y entonces, bueno, pues fui haciéndome una idea de cómo purificarme, porque yo me daba cuenta que un miedo me podía dominar, y si yo tenía un miedo, me iba a arruinar la vida. Si yo tenía una bronca, y esa bronca no se me iba a convertir en aquello que yo podía criticar. Entonces, bueno, pues siempre estuve haciendo catarsis. La catarsis más fuerte, digamos así, más integral, la hice cuando trabajaba en el ejército, trabajaba en un equipo científico y, bueno, trabajamos con psicotrónica. Y eso, pues, requirió quitarme miedos y quitarme cosas porque lo que estábamos haciendo era muy delicado, y tuve que hacer un proceso de purificación emocional, que me quisieron dar una especie de instrucción, pero esa instrucción era muy básica, muy vasta, muy elemental. Y yo dije, no, aquí, si vamos a hacer estas cosas que son peligrosas para la mente, porque es otro tema, demasiado largo sería explicarlo, pero no se pueden hacer esas cosas sin una limpieza emocional muy, muy profunda. Cualquier cosa que haga me va a afectar demasiado. Y esa fue la primera catarsis fuerte que tuve. Luego ya, sabiendo hacerla, ya cuando me di cuenta, dije, bueno, esto va a haber que repetirlo, porque bueno, pasó un tiempo y me di cuenta que otra vez volví a tener miedo, volví a tener odio, ¿Por qué? Porque no la había hecho óptima. Ahora, todo eso me fue dando, fui haciéndola en distintas ocasiones, hasta que en el año 1986, una experiencia de vida también me podría haber resultado traumática si no hacía esa catarsis, porque justamente me di cuenta y perdí una posibilidad muy grande de hacer algo extraordinario en esta vida, porque guardaba un rencor. Entonces no pude ir a un sitio donde me hubiera gustado ir, y estando autorizado para ir. Y seguramente me hubieran ayudado, pero yo sentía mucha vergüenza porque me daba cuenta que tenía un rencor, y no puedes andar así por la vida. Entonces ahí tuve que hacer la última gran catarsis fuerte. A partir de ahí ya comprendí el método y lo empecé a escribir. Y empecé a escribir cada vez que hacía un pequeño... Ya no tuve que hacer otra vez una gran catarsis, porque ya rompí totalmente el bosque tenebroso, que le llamo en el libro, ¿no? O sea, destruí completamente todos los miedos, los odios y los vicios. Pero cada tanto te sale el brotecito. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en una lucha y tenemos enemigos, y nos salen imponderables, gente miserable, gente mediocre, gente mala, gente que va a por ti, gente que va a destruirte, y a todos, si pudieran, destruirían. Son gente que no tienen ni idea con quién están tratando, ¿no? Pero ellos creen que pueden destruirme. Entonces, algunos creen que porque soy bueno soy manso, entonces van a por ti. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te genera odio, te genera furia. Entonces tiene que evitar que llegue a ser
odio que llegue a ser rencor. Es normal que tengamos furia cuando te hacen toda clase de tratadas, pero bueno, tienes que ponerte a meditar a ver si vale la pena actuar o no vale la pena actuar, si vale la pena ir en contra, si hay que hacer algo o no hay que hacer nada. Y es muy delicado el tema, porque a veces si no haces nada cometes karma de omisión. Y el enemigo se cree que uno es tonto y no hace nada porque es tonto o tiene miedo. No, uno simplemente no hace nada a veces porque teme ser demasiado, sabe uno el poder que tiene, los medios que tiene, los medios con los que cuenta. A ver, yo tengo amigos muy poderosos, tengo conocimientos esotéricos poderosos, pero no puedo estar matando moscas a cañonazos. Entonces la gente dañina que ataca, porque cualquier metafísico, cualquier político, cualquier persona que haga cosas por la humanidad va a tener enemigos, y el que no tiene ninguno dice, no, yo vivo en paz, pues no hacen nada que valga la pena, porque estamos en una guerra, en este momento estamos en una guerra, la tercera guerra mundial, que es una guerra de ingeniería social y mediática. No han conseguido poner país contra país, pero han agarrado a las 194 corporaciones y han usado todos los yoes psicológicos. La ingeniería social sabe mucho de esto. La ingeniería social de gente muy enferma, sabe mucho de psicología, pero la aplican, no sabe el fondo, pero tienen conocimientos prácticos que aplican contra la humanidad. Entonces han aplicado esto para dividir, para poner a las personas unas contra otras, utilizando sus miedos, sus odios, sus pequeños, su yo inferior. Entonces, tiene Y gente eso que... tiene bastante que ver con la carencia de amor, ¿no? Así como Claro, dice. claro. Hay gente, por ejemplo, que carece tanto de amor y no ha hecho nunca nada por los demás, que ahora cree que puede hacer un acto amoroso diciéndote, póngase el trapo en la cara. Entonces no sabe en la estupidez en la que está, no sabe la estupidez que te está diciendo. Quiere ser amorosa. Otros lo hacen porque no han tenido nunca autoridad ni con su familia, no tienen autoridad consigo mismo, porque no hace falta tener autoridad con nadie. Yo no tengo autoridad absolutamente con nadie. Con nadie. Yo no necesito ser autoritario ni tener autoridad sobre nada. Si en mi casa me manda mi mujer, y yo me dejo mandar porque es maravilloso. Así de simple. Claro, si yo me controlo a mí mismo, yo me gobierno a mí mismo, eso sí, nadie puede realmente gobernarme. O sea, mi mujer digamos, me manda, que ella tampoco necesita mandar a nadie, interactuamos, ¿no? A Pero ver si es así, yo lo único que hago ya que instruir, lo único que hago es enseñar, instruir, dar indicaciones cuando me las preguntan y armar cosas y organizar cuestiones, por supuesto que sí. Pero yo no necesito tener autoridad sobre otros. Si uno se gobierna a sí mismo, no tienen necesidad de gobernar a otros. Pero como la gente tiene un yo inferior tan grande, sienten que es el momento en que le pueden decir, póngase. Entonces, cosas así, porque simplemente son sus yoes inferiores los que están actuando, y están actuando como policía cuando no lo son. Están totalmente confundidos, violando toda clase de leyes y no lo saben. Entonces, el yo ignorante ya es un yo psicológico masivo, pero el ignorante ni lo sabe, porque yo sé que soy un ignorante, por lo tanto no tengo un yo psicológico. Yo sé sé lo que ignoro. Sé que necesito 800 años para responderme las preguntas que ya tengo formuladas, como suelo decir. Me parece que ya me estoy quedando corto. Creo que necesito 8000 años, solo para responderme las preguntas que tengo formuladas, cosas que no sé y me gustaría saber. Entonces, sé que soy un ignorante, por lo tanto no tengo un yo psicológico ignorante. Pero la mayor parte de la gente tiene un yo psicológico ignorante y no lo sabe, no tiene ni idea. Cree que lo sabe, el que lo sabe todo. Creen que lo que ven en la televisión es porque lo dice la televisión, entonces no puede ser de otra manera. Pues esa gente tiene un yo ignorante terrorífico. Pero claro, en realidad está motivado por sus miedos, no quieren saber la verdad, es incómodo que le cambien los conceptos y los criterios que han formado a través de la falsa información. Entonces, la gente que empieza a hacer catarsis, no solo descubre, lo primero que descubre es que el infierno lo tiene dentro. Porque
esto te habrá pasado a ti, le pasa a todos, como me pasó a mí la primera vez que lo hice, y la segunda, dije, joder, ¿cómo han pasado unos años y tengo otra vez el infierno dentro? Que, vamos, es que lo que veía dentro de mí era una porquería tan terrible que me daba asco. Entonces, normal, esto es un aviso para la gente que lea el libro Catarsis Cátara. No se preocupen, es normal. No den lugar al yo culpable. Ni se asusten, porque todos los demonios que van a ver son los que le están gobernando la vida. Y saben, el único ser que puede destruir todos esos demonios es uno mismo. Sí, esto hacerse responsable de sí mismo, de verdad, ¿no? Que también ahora yo siento que hay como mucho desempoderamiento real, la sociedad está totalmente desempoderada por no hacerse responsable de sí mismo. Y bueno, y este año también he estado como muy atenta en el yo hipócrita, que aparece, está muy, y que para mí, Terrible. bueno, lo que decías de la ignorancia, está muy vinculado con ese yo hipócrita, bueno, de entrar y desde el aparentar o buscar reconocimiento externo y demás, ¿no? Colocar como todo hacia afuera. Ujú. Sí, me acuerdo de una canción, ella era una muchacha plástica, de esas que van por ahí. Él era un muchacho plástico, de esos que van por ahí. Se ven las caras, pero nunca el corazón. No sé si la habrás escuchado, es una canción de mi época, ¿no? Sí, Pero, sí, pero la escuché. pero hoy en día más que nunca, o sea, realmente Sí. ves, sobre todo en América, más que en Europa. En Europa no abunda tanto, pero veo en las redes sociales y la gente que me escribe y tal, y realmente veo una mujer y no sabes si es, sí, probablemente haya una mujer detrás de toda esa silicona y de todo. y, y pensaba antes que era solo la mujer que iba por ese lado. No, no, hoy está Sí. el metrosexual también, Sí, eso entonces ya no quizás se ve sabes un eso. poco más en Europa, en la parte del hombre, al menos yo viajando y Claro, eso. entonces Eh, ya evidentemente hay demasiada gente que no tiene mucho en qué pensar mm, o están muy, no sé en qué mundo viven realmente, no creo que puedan tener una percepción de la realidad, así como mm, van cayendo, ¿no? Porque los van inoculando y van cayendo, pero como moscas, y los que no van a quedar como enfermos crónicos. Y a lo mejor tuvieron la suerte que dar con algún sanitario de estos grandiosos y heroicos que hay que meten suero, pero en la segunda o en la tercera igual termina con todos los vasos capilares cortados mm, por el hidróxido de grafeno. En mm, fin, estamos viviendo una tercera guerra mundial en la que se está dando la pauta principal. Los primeros que caen son los inocentes, los ancianos y los idiotas. mm. Porque para mí es idiota una persona que conociendo, viendo el riesgo, se deja igual. Entonces, bueno, pues también se va a producir una especie de cernido, un filtro, y sí, algo que le sale en contra a la élite mundial es que esto también genera una selección. Es que al final las leyes naturales son inexorables. Hay una ley de selección que se da en todos los casos, en el caso que menos puedan tener en cuenta. Y bueno, va a quedar la gente que ellos más quisieran eliminar, porque va contra ellos, es decir, los despiertos, eh, van a ser los que queden. Mm. Entonces, bueno, volviendo a Dios, eh, despegando un poquito los pies del problema político, vamos al problema interior. Como habrás visto en el libro Catarsis Cátara, no hay posibilidad de nada para hacer nada en la vida, ni para ser, ni para hacer, ni para tener, ni para nada, porque nada te va a dar felicidad si no haces catarsis. Todo el mundo está buscando la felicidad. Hay algunos youtubers Mm. muy metafísicos que están enseñando al mundo con mucho amor
y lo hacen bastante bien algunos, cómo lograr lo que se te antoje, cómo hacer los pasos de la magia, cómo convertir la ley de atracción en práctica y lograr lo que quieras, bla, 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 bla. Y tienen razón, y está bien lo que te están diciendo. Pero esto es, el problema es que se lo está diciendo a gente que son una legión de demonios. Entonces, antes de practicar cualquiera de esas cosas, tienes que hacer catarsis, porque por más que sepas todo lo que, y que entiendas perfectamente todo lo que el mejor de estos maestros te haya enseñado, si tienes miedo y te asusta la oscuridad y tienes miedo a la noche, no eres capaz de andar por ahí, por el campo en la noche porque te da miedo, no vas a lograr ninguna magia. Tú algunas cosas lograrás, algunas visualizaciones, pero no te van a dar la felicidad. Si tienes rencores, estás pidiéndole a Dios que te dé cosas, materiales además, que podrías quizá utilizarlas en contra de tus enemigos de manera deshonesta, de manera antiética. Por lo tanto, Dios no te lo va a dar, porque Dios está dentro tuyo. Entonces tu propio ser, tu propio espíritu, tu yo soy interno, no te va a dar aquello, por más que insistas, porque tu propio subconsciente está diciendo, no, 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 no me lo des porque puedo usarlo mal. Entonces, si la gente tiene miedo y tiene odios, o tiene vicios muy graves, una cosa son los placeres y otra cosa son los vicios. A mí me gusta fumar y bebo alcohol y me gusta, no sé, drogas no, pero bueno, me tomo mis placeres. Mi mujer y yo practicamos el sexo como todo el mundo, eso sí, tántricamente, de manera sagrada, y es un placer enorme. No se puede comparar con el sexo normal que hace la gente, tipo animal. Ni se compara. Ahora, placeres sí, vicios no. A mí me gusta fumar y fumo, pero si el cigarro me llegara a dominar al punto que no puedo estar en un sitio si no estoy con el tabaco, pues ya me domina la vida. O si me hiciera fumar mientras conduzco, que es bastante peligroso, y estoy poniendo en riesgo mi vida, pues no, ya ahí me estaría dominando. Ahí tengo que decir, no, hasta aquí. Cada tanto me gusta tomar un poco, un trago fuerte, y toda la vida lo he hecho. No tengo por qué emborracharme. Tengo que saber muy bien mis límites. Ya me saqué el gusto, me tomo un trago, ya está. No tengo por qué salir borracho. La gente que no consigue eso, como le digo a los abstemios, hombre, alguien que ha llegado muy profundo en el alcoholismo, por cuestiones químicas, mejor que sea abstemio. Pero el que no ha llegado profundamente, pero sí empieza a tomarlo como vicio, le digo, no te hagas abstemio, porque haciéndote abstemio no vas a superar el alcoholismo. El alcoholismo se supera, como con todos los yoes psicológicos, bebiendo lo justo, pillando al yo alcohólico ahí que está, dale, otro traguito, dale. Pues no, ahí es donde te Claro, como pillas. la Es ingeniería cuando social también ha estado como dando ahí caña bastante a la prohibición de las cosas que creo que te había escuchado a ti también. Claro, fíjate Eso. que cuando ya hay un experimento hecho en Estados Unidos con la ley seca, la ley seca produjo, ¿qué pasó? Que al final todo el mundo andaba en pedo. O sea, todo el mundo alcohólico, porque la ley seca era una prohibición. Entonces eso dio lugar a toda clase de porquería. Yo creo, de hecho, está como en las constituciones propuestas que están escritas ya para todos los países hispanos, la liberación absoluta de las drogas. Eso sí, control de calidad, porque si yo quiero meterme cocaína, soy dueño de meterme cocaína. El problema es mío, no es tuyo, ni es de la sociedad. Y yo tengo el derecho, porque soy el dueño de mi cuerpo. Aunque sea una burrada, el dueño de mi cuerpo soy yo. ¿Qué pasa? Que sí tengo derecho a que si me quiero comprar una cocaína, no me vendan morfina, o no me vendan un derivado, no me vendan
yo qué sé, un rebajado de cualquier cosa, vaya, que haya un control de calidad. Entonces, la gente verá lo que pasa con la droga. Lo mismo que con el alcohol. Como no está prohibido, entonces si una persona toma de más y después los demás lo ven borrachos, hostia, qué feo que se ve. Entonces hay una reacción de autocontrol por dignidad, por respeto a los demás. Es diferente, sí. Y se acabaría el mercado de la droga, se acabaría toda la mafia de la droga. Sí. Se acabaría, porque la droga está impuesta y hecha de esa manera para que haya vicio y para que esté oculta. Entonces, un país como Estados Unidos, por ejemplo, un chasquido de dedos, quitan la droga de la calle, verdaderamente la quitan, y tienen un ejército de 50 millones de pobres drogadictos que no tienen su dosis y se apuntan al ejército por la dosis. Ese es el objetivo, uno de los objetivos de la droga. ¿Se puede un drogata con la catarsis salir de eso? Claro, todo, cualquier yo psicológico, cualquier vicio, un agorafóbico, yo qué sé, cualquier forma del miedo, todos los miedos, si son iguales, el procedimiento es el mismo. Se puede, alguien que te ha hecho mucho daño, ¿cómo eliminas el rencor cuando te han jodido por aquí, por allá y más allá de lo más allá? Pues igual porque con eso no vas a cambiar lo que te hayan hecho. Con eso no vas a arreglar tu vida ni vas a alcanzar la felicidad. Se eliminan los miedos, los odios y los vicios con el mismo sistema en todos los casos. Y con relación a esto de los miedos, porque también hay como un fantasma que lo ha instalado, para mí, que desvirtuar en sí mismo lo que es el miedo, de que si no tenés miedo a nada, quedás totalmente debilitado. Al ¿Cómo contrario. sería? Ah, bien. Para nada, para nada. Es un engaño mental que los yoes psicológicos a ver, toda la inteligencia que tienen ellos te la han quitado a ti. Todo el amor que tiene el odio, la fuerza del odio, no es otra cosa que una contrapolación del amor que te ha robado a ti, a tu amor divino. Bueno, eso también que se contrapolan. Y tu Que voluntad, súper. justamente. Y todos ellos te roban la voluntad. Te roban la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Inteligencia, el amor y la voluntad, ¿no? Exactamente. Sí. Que son, en esencia, son ser, conciencia y voluntad, o sea, amor, inteligencia y poder. Amor, inteligencia y poder. Esos tres elementos, esas tres virtudes, esos tres pilares de la divinidad que eres, te los va robando los yoes psicológicos. Por eso son muy astutos, no son inteligentes. Tú eres inteligente. Ellos, los yoes psicológicos que tengas, son astutos. Entonces van a jugar en todo lo que puedan con tu mente para escabullirse. Luego verás, habrás visto ya en tu proceso seguramente que te atacaba uno y le dabas a ese y lo eliminabas, ¿no? Y empezabas con otro y te aparecía otro. Y luego verás que de pronto te aparecen 4 o 5 a la vez, como una patota, como una manada. Porque ya uno solo no puede contigo, ya se tienen que juntar. Pero ya ves que de todos modos, como los ves, y los ves, mira cómo se relaciona este con este, como los ves, ya hasta te ríes, pero los combates, los observas, los eliminas, los reprimes, porque la represión no es una autorrepresión, como dice el freudianismo. No, los yoes psicológicos hay que reprimirlos. A ver, yo tengo un Bueno, y asesino, justamente como eso, ¿no? A mí un me asesino pasa. no lo reprimo. Dime. Sí, con la observación, ¿no? Eso siento que es innato en mí, de observar, hay algunas cosas como que las siento como muy, que desde niña, pero al estar en contacto conscientemente con esos demonios, me pasaba que luego era una expansión, una felicidad, ¿no? Como ese momento cultivando eso, y como cada vez más, que también quizás en algún punto yo lo asociaba con esa mirada de la noche más oscura del alma,
de pasar por el dolor, pero bueno, desde un lugar sumamente consciente y no desempoderado. ¿Viste? Eso, como sentir que la energía me la podía auto-regenerar, ¿no? Como una cosa así. Sí, pasa que a medida que eliminas los yoes psicológicos, todo ese amor, esa inteligencia, esa voluntad vuelven a ti. Mm. Entonces, de pronto tu conciencia se ve libre y cada momento de libertad y cada logro interior, pues te hace sentir esa plenitud. Mm. Esa plenitud. No hay que tener miedo a encarar la catarsis. El único que la pierde es el que la abandona. Si no la abandonas, no la puedes perder. Bueno, y eso, El único yo que me siento tiene esa nuevita, digo, batalla, dentro, que hace años que leo, que te leo, y que empecé hace quizás 2 años con la catarsis y todo, me costó mucho entrarle. O sea, era como una resistencia que tenía interna, tremenda. Y bueno, y me siento como en esto, una eterna aprendiz, o sea, de que realmente estoy en el camino correcto y eso me genera plenitud, pero conmigo misma, pero siento que aún, o sea, y eso también me da como entusiasmo y motivación, porque siento que ahí puedo ir más allá, ¿no? claro, 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 claro. Es que irás más allá, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, lleva su tiempo. Mm. Pero a la hora de tener la catarsis plenamente hecha, porque llega un momento en que ya la das por hecha absoluta, que no dejamos de observarnos todos los días. Yo medito todos los días. Todos los días medito. Mm. Psicológicamente hablando, quiero decir, Claro, no en la medita. meditación, eso de ponerse a pensar, a ver, de todo un poco, hago meditación intelectual también. Meditación psicológica sería. Sí, pero me refiero a la meditación psicológica, Ahí está. que es la más importante. Todos los días medito, todos los días me observo. No necesito ya ponerme delante del espejo como pongo en las prácticas, pero bueno, lo que pasa es que yo ya, Claro. pues, tantos años de experiencia, pues ya no necesito el espejo, estoy mirándome por dentro y estoy mirando al más mínimo, a ver, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije aquello? O sea, autovigilancia absoluta. ¿eh? Ujú. Pillarme infraganti, hablando con algún rencor. No, a veces con furia sí, pero ya rencor no. Hablando pues con alguna duda de alguna cosa, que digo, cuidado, pero miedo no, ya no, a esta altura del partido no. Pero bueno, Bueno, eso se decirte que para mí logra este con el tiempo. conocimiento llevado a la Claro. práctica si tengo una palabra así para ponerle en este momento, es trascendental. O sea, es Sí, sí, es como... totalmente trascendental. ¿Por qué? Porque a medida que vas limpiando la psicología, ese canal llamado susumna, el susumna entra por aquí, llega al corazón, y luego va hasta las gónadas, hasta los ovarios o los testículos. Eso es lo que luego subimos como energía kundalini por Ida y Pingala, la serpiente del caduceo de El Mercurio. caduceo. ¿Mm? Bien, pues ese proceso en el susumna, mientras tienes yoes psicológicos, esto está tapado. Y el ego Oh. no llega aquí. Lo que tienes aquí es una falsa imagen del ego, porque está lleno de yoes psicológicos. Cuando eliminas los yoes psicológicos, encuentras al verdadero ego y te das cuenta que, bueno, eres tú, pero eres tú personal, pero no eres Dios, sino el intermediario verdadero, que no es el verdadero intermediario ante Dios, no es alguien que esté fuera de ti. Como los imanes en la mezquita, no son intermediarios entre Alá y la gente. Son, en todo caso, inspiradores, son poetas, son cantantes, son maestros, pero no hacen de intermediario, porque le enseñan a la gente a encontrar a Alá dentro de uno. Pero en la liturgia cristiana también, en la católica no, pero en la liturgia cristiana lo mismo. En realidad la enseñanza cristiana tiende a que uno
encuentre uno mismo, tenga ese canal que sale de la copa, llega a la cabeza y luego por ahí la palomita que baja y suba. ¿Vale? Esa palomita es el ego. Si limpiamos el canal, esa palomita de la paz entra en nosotros, el Espíritu Santo. En realidad, en la liturgia cristiana, el Espíritu Santo, la palomita es el ego. Es el verdadero contacto entre el Señor y el Hijo, entre el Padre y el Hijo. El Hijo es la personalidad mundana. El Padre es la divinidad. Y el Espíritu Santo es la palomita. Esa palomita no puede bajar y subir si aquí están los demonios del ego que lo retienen, que lo atrapan, que lo confunden. Los falsos egos. Entonces, cuando quitas eso, entra en ti el Espíritu Santo. Entra en ti la divinidad a través del ego. Y llega un momento que, bueno, en la meditación, lo que haces en la meditación espiritual propiamente dicha, también llamada meditación gnóstica en este caso, pero primero tienes que hacer la catarsis. Si no haces la catarsis, no vas a hacer ninguna meditación. Sin catarsis no hay ni meditación. Puede haber meditación intelectual. Te pasas horas ahí hasta que resuelves un problema intelectual, pero no va a haber verdaderamente otra clase de meditación. Y además, cuando haces catarsis, una meditación intelectual que te hubiera llevado años, la haces en horas o en un rato. Te viene la inspiración divina, porque no hay basura aquí, y te conectas con el todo. Entonces entras primero, una vez que has hecho totalmente la catarsis, entras en una meditación devocional, que puede ser, como decía, doble, puede ser por una vía u otra, ya en este caso. La bhakti, o sea, la devocional, estoy en el amor, pero es solo a través del amor. Es el amor a Dios, el amor incondicional, total, absoluto, a todas las cosas, al universo, a cada estrella, a todo, a todo. Tú amplías tu conciencia en el amor al universo. No hay nada fuera de ese amor absolutamente total y puro. Puro, que no es sexo, que no es relación paterno-filial, que no somos hermanos en ese ámbito. No, 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 somos uno. Entonces ese amor divino es tan grande que puedes comprender el todo. Esa es una de las maneras de conocer a Dios por dentro. Cuando haces eso y después te pones a trabajar en la parte intelectual, buscando a conocer la contemplación, ya no con el amor, pero ya lo tienes porque ya lo has hecho antes. Entonces ya no necesitas pensar en el amor, ya lo tienes, ya lo has hecho. Eso con que lo hagas una vez en la vida, si lo haces bien, vas a alcanzar un estado que solamente tú sabes, no se puede describir, pero tú sabrás que has alcanzado la iluminación a través del amor. Entonces, a partir de ahí, puedes empezar a trabajar intelectualmente para conocer a Dios y descubrir sus leyes, sus principios, sus maravillas. Yo he tenido encima la ayuda de que leí a Connie Méndez, esa gran maestra, que nos dejó lo que podía dejarnos en aquel momento. Los maestros le ayudaron, le enseñaron cosas, ella hizo su trabajo también, no es que fue una mera que escuchaba y escribía, no, 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 ella hizo un trabajo también bastante increíble. Entonces, ella nos dejó claros que hay unos principios divinos. Mirá, por acá los tengo así, impresos a la tabla. Claro, claro. Si le das a compartir pantalla, puedo poner la imagen. A ver. Compartir pantalla, pues ya lo tenés ahí. Ahí le di compartir pantalla. ¿Te permite? Sí, ahí está, ¿no? Sí. Ahí está. Vale. Bueno, ahí tenemos los principios. Esta es la manera ya de conocer a Dios
por fuera. Ya, no, vamos, ya hasta el más estrictamente intelectual puede acceder a este conocimiento, pero para alcanzar este conocimiento tuve que entrar a Dios por otro lado, tuve que conocer a Dios de otra manera, porque si no esto me hubiera llevado, no lo hubiera alcanzado. Y además tuve la ayuda de que ya previamente nos había hablado Connie Méndez de amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, unidad y principio. Pero no nos había dejado el principio eternidad. La razón es que hace, en su época, 50 años atrás, pero bueno, hasta menos, te diría que 30 años atrás, hablar de eternidad en el subconsciente colectivo y en la mayor, por eso, porque la gran mayoría de los subconscientes individuales, hablar de eternidad era hablar de nunca más, era hablar de la muerte. Producía un vacío total, producía una sensación desagradable. Entonces no estaba la humanidad preparada para entender dentro de la metafísica, ni siquiera los metafísicos, estaban preparados para entender la eternidad. Porque la eternidad es lo más glorioso que puede haber. Bueno, todos los principios lo son. Pero la eternidad, cuando la comprendes, comprendes todos los demás, que todos los demás principios son eternos, que son constantes, que no es posible violar una ley divina, porque es perfecta. Es tan perfecta que es imposible violar una ley divina. Tú puedes violar leyes humanas, puedes violar leyes naturales del sistema en el que vives, del lugar donde vives, del mundo en el que vives. Puedes violar un montón de cosas, pero no puedes realmente violar estas leyes. Puedes ir en contra de la armonía del funcionamiento de estas leyes, porque todo lo que hagas en contra de otros seres va a estar en contra, va a estar no violando estas leyes, va a estar violando a otros seres, pero va a ir en contra de estas leyes. Por lo tanto, estos llamados principios, lo que tenemos arriba, amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, unidad, principio y eternidad, este es principio propiamente dicho, pero estos son 8 principios que tienen, que son leyes absolutas, constantes, pero absolutas. Y cada uno está compuesto por 7 leyes herméticas. Estas leyes herméticas son eternas, constantes, coetáneas, pero relativas. No son absolutas. ¿Por qué no son absolutas? Vamos a ver, por ejemplo. Mira, el principio de amor no es otra cosa que el conjunto de leyes de interacción de la materia, como podemos ver en la física más materialista. Repulsión, interacción, atracción, adhesión, cohesión, fusión y fisión. Digamos que un átomo tiene un protón y un neutrón formando un núcleo y los electrones girando alrededor. Bien, pues resulta que los protones y los neutrones se atraen, se mantienen pegados. El electrón no. El electrón es atraído por la fuerza nuclear débil, pero se mantiene repelido por la misma fuerza nuclear fuerte, pero en sentido, en igual, ¿cómo se llama? Polaridad. Con lo cual, se repele. Por eso el electrón nunca se pega al núcleo del átomo. Entonces tenemos una interacción. Hay una atracción, hay una repulsión también, entonces tenemos una, bueno, funciona esta ley, o tiene preeminencia esta o tiene preeminencia aquella. Pero el amor en sí es absoluto, porque no hay nada, jamás en la existencia, que no esté en alguna de estas funciones. No hay ninguna partícula atómica, no hay ninguna molécula, no hay ninguna célula, no hay ningún átomo, no hay nada, ni siquiera una partícula cuántica que no esté
afectada en alguna de estas funciones. Mm. Repulsión, interacción, atracción, adhesión, cohesión, fusión y Bueno, fusión. y esto se puede ver empíricamente en las Lo saben, relaciones. exacto, exacto, lo saben. O sea, cualquier físico lo se da cuenta. De esto que estoy Mm, hablando, lo escucha mm, cualquier físico. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Claro! Ah, pero también, mira, también ocurre que entre las personas nos repelemos, nos atraemos, interactuamos, nos adherimos, ¿eh? Nos cohesionamos en el sexo, no llegamos a una fusión a nivel cuántico de las áureas, sí, a una fisión, no, en ninguno de los planos. Como mm, humanos, en otros reinos no lo sé, pero también pasa con las personas, y entre mm. los animales, y entre las plantas, en todo, en el universo, así como ocurre en los átomos, ocurre en el universo, como vemos aquí en el principio propiamente dicho, ¿eh? Principio de correspondencia, en el que está más abajo de todo aquí. Se ve el puntero, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Bien, aquí tenemos el principio de correspondencia. Así como es adentro, es afuera. Esto sería, para explicarlo, los principios de principios que tienen que ver con el Kybalión, con un solo Kybalión, ¿no? Sí, justamente. Mucha gente conoce el Kybalión. El Mm. Kybalión es este solo libro, Ahí el que está. está en azul, el principio propiamente dicho, porque fue de los 8 el único que se salvó en la biblioteca de Alejandría de la quema. Después se lo persiguió por todos lados, pero donde estaba todo este cuerpo de conocimientos completo fue en la biblioteca de Alejandría. Se quemaron todos menos este. Entonces, mi trabajo en esta vida, en este sentido, ha sido recuperar todo esto. Montado sobre hombros de gigantes, he tenido ayudas increíbles, maravillosas, sobre todo la ayuda divina desde ya, pero y ha sido un trabajo de muchos años. Empecé con esto a los 26 años, lo terminé a los 37, de 9 años más o menos me llevó desarrollar todo esto. Ya venía juntando otros conocimientos, o sea que también tampoco es una cosa que dije, bueno, empecé aquí, me puse con esto y ya no hago otra cosa. No, no, también en esos 9 años viví muy intensamente muchas cosas, seguí investigando y trabajando con las pirámides, pero ocupaba 2 o 3 horas diarias, por lo menos, cada día, estudiando con los libros, todos los días revolviendo bibliotecas, todos los días, digamos que como una misión, como una misión militar, vamos. Entonces, pues tienes que ocupar todo el tiempo libre. Yo, ¿qué es tiempo libre? Pues para mí no hay, yo no soy de ir a bares, es muy raro que va, bueno, voy cuando viajo porque tengo que tomar o tengo que comer o tal, porque viajo mucho, pero no he sido nunca de ir a lugares de diversión. Yo qué sé, habré ido 10 veces en la vida a discotecas, ¿no? O sea, me he dedicado a estudiar y entonces, bueno, aquí tienes el producto. Estoy muy contento, ¿eh? Tampoco digamos que me he aburrido, en absoluto, ¿eh? Que No, esto me apasiona. no Tampoco es está. que, ay, mira, qué sacrificado el chico, mientras que los otros van a bailar, no, no. Yo hago esto porque me encanta. O sea, me gusta, me ha gustado mucho más esto que la mayor parte de las parejas que se me presentaban o que tal y cual, ¿no? Y sobre todo cuando tenía una pareja, pues ya, listo, ya no salgo a buscar. Entonces, pero ocupo mi tiempo necesario para esa pareja y todo lo demás al trabajo y a la investigación. Lo Y esto es, comprendo, me siento un poco reflejada en eso. No, la otra vez te escuchaba hablando de un partido de fútbol, que fuiste una vez sola a un partido de fútbol, y digo, sí, me sentía como ahí como espejada de alguna manera, de no a moverme tanto jugar en sí eso. que he ido, a jugar sí que he ido más veces, ¿no? A En jugar. el barrio teníamos un equipo de fútbol y sí, pues me gustaba mucho jugar al fútbol y eso sí, ser protagonista me encantaba. Pero tampoco pude demasiado, pero bueno, habré jugado, no sé, como 50 o 100 partidos de fútbol, no lo sé, me gustaba mucho. Pero ser espectador de lo que hacen otros, pues no me interesa. Y no, porque primero que eso, que a mí me gusta, yo no gano nada mirando cómo juegan otros. No digo que, a ver, un jugador, alguien que luego va a jugar y un partido,
Para aprender en forma didáctica, sí, para alguna cosa, pero realmente no aprendes mirando un partido, lo que aprendes jugando. Luego este trabajo, como te digo, no solo no ha sido un sacrificio, es algo que he puesto en ello todo el amor del mundo, me daba cuenta de lo importante que es, me apasionaba y no deja de ser divertido. Soy una persona muy divertida, o sea, cuando estamos en una charla no, pero así, pero normalmente si hay tiempo, no sé, cada 3 o 4 conceptos serios meto un chiste o algo para reírse, porque también hay que divertirse en la vida. La vida es muy divertida, según como uno la quiera tomar. Y, por supuesto, hay humor con inteligencia, sin grosería, pues muy bien. Bueno, esto, como te digo, hoy en día lo puede entender cualquier científico, puede venir un físico, por ejemplo, y entender el principio amor, y va a ver aquí estas leyes relativas, que son las 7 leyes que componen este Kybalión, el del amor. Kybalión significa la gran llave. Un Kybalión es una gran llave. Este es el único conocido por lo que han sondeado en el esoterismo, con las leyes de causa y efecto, polaridad, generación, vibración, ritmo, mentalismo y correspondencia. Pero estas 7 leyes herméticas no son las únicas, son las que componen el principio propiamente dicho, digamos, la base mecánica de todo el universo. Pero en realidad todas son mecánicas. Todo esto es muy mecánico. De modo que un biólogo entiende la ley de evolución, entiende la ley de organización, la ley de manifestación, multiplicación, selección, adaptación y sustentación. Cuando entiende esto, entonces puede decir que entiende las leyes naturales. Cuando lo aplica y lo ve, luego, por ejemplo, las leyes de Mendel, las leyes de Linneo, todas las leyes de la genética, todas estas cosas que manejan biólogos, botánicos, zoólogos, etcétera, todo el que esté relacionado con la biología, y va a entender el principio vida y va a entender muchísimo más y va a entender lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, lo que puede hacerse en la realidad y lo que éticamente puede hacerse y lo que éticamente no debe ni intentarse, porque atenta contra la vida en el universo. Bueno, para mí en este momento el principio vida en cuanto a esta subley de evolución está siendo como muy, como que vuelvo ahí, ¿no? Regreso ahí, retorno, porque siento bueno, que es un contenido de mucha calidad y me ayuda a comprender bastante lo actual, ¿no? Y regresar también a sostener mi verdad Claro. en este momento. Bueno, no hay una verdad tuya. La verdad no es tuya. Bien. Es mía tampoco, no es de nadie. Es un principio divino. Bueno, el principio, ¿verdad? Claro, hay un principio. No, claro, dicen algunos místicos de la New Age, no, porque cada uno tiene su verdad y la verdad de cada uno. No, eso no es así. Eso es paja mental. Esto es un principio absoluto, además. Entonces, es inmutable, por lo tanto, no es ni tuyo ni mío, ni de nadie. Tú haces algo y lo has hecho. Que tú luego te olvides, que no quieras acordarte de ello y te agarres un Alzheimer. La causa fundamental del Alzheimer, la pereza mental, en algunos casos. Muy pocos casos tienen un fundamento realmente biológico, funcional, fisiológico. La mayor parte de las veces es, no quiero acordarme. Y no quiero acordarme por lo que sea, porque me duele, porque eso lleva al Alzheimer. Y lo otro es el doble apellido, como digo yo, Pérez Sosa. La mente perezosa termina con Alzheimer. Esto, por ejemplo, la Gracias por inmutabilidad. aclararlo, ¿no? Porque Claro. sí,
a veces se te cuelan cosas que de alguna forma como que somos tomados, ¿no? Claro. Sabe Sí. que es muy bueno, una de las cosas más terapéuticas que hay es acordarse todo lo que haga falta de lo malo. Mm, Yo repaso todo lo malo que me ha pasado en la vida. Yo no quiero olvidarme. Lo repaso, lo vuelvo a repasar. Entonces llega un momento en que lo comprendo, pienso por qué me hicieron esto, por qué me hicieron aquello, por qué me pasó esto. Hay algunas cosas que me las hicieron, otras que me pasaron, otras que me las busqué. Entonces, me han pasado cosas malas porque me las he buscado, porque no sabía, porque me he encontrado con imponderables, porque hay gente muy mala, de todo. Pero he logrado comprenderlas, entonces aprendo hasta de lo malo que me hayan hecho, de lo que me haya pasado o de lo que me haya encontrado. A mí no me gusta olvidarme de las cosas malas, porque esas cosas malas las termino convirtiendo en buenas. Dicen, no hay mal que por bien no venga. Bueno, mm, pero eso como creencia es una tontería. Lo que hay que pensar es que yo puedo hacer que algo malo venga en bien. ¿Cómo hago? Lo transmuto. Primero, lo transmuto emocionalmente. Es decir, si me ha provocado rencor, eliminar el rencor. Pero si me olvido de que me ha pasado algo porque no me quiero acordar, no voy a transmutar ese rencor. Me va a quedar en el subconsciente. mm. Entonces, me va a ser más difícil la catarsis. Por eso también me ha sido fácil la catarsis, porque me di cuenta de muy pequeño, muy de jovencito, que si me olvidaba de las cosas malas, me quedaba un dolor adentro, una amargura. Y yo decía, no me puedo quedar con esto. Esto lo tengo que pensar todo lo que me haga falta hasta, bueno, que me hizo esto. Bueno, hasta que fui y le rompí la cara. Y ya está. Listo, ya me saqué el gusto. Pero quedarme con eso, no. Eso sería lo peor, ¿no? O sea, la peor actitud que tuve alguna vez fue así. Dije, yo no me voy a quedar con esta amargura. Y casi lo mato al que me tenía torturando. No le rompí la cara, le rompí la cabeza. Fue la peor, digamos, la peor acción que cometí alguna vez en ese sentido. Que sí que otras veces me he tenido que defender. Pero es muy distinto quedarse con la amargura, no hacer nada, decir, me quiero olvidar. No, no, ya me olvido, no, lo perdono. Hipócritamente lo perdono. Porque hasta que no lo he transmutado, si le tengo rencor, no he perdonado nada. Me he olvidado y me he dejado el veneno dentro. Eso es lo que hace mucha gente. Es preferible ir y enfrentar el problema y no quedarse con la amargura. Pase lo que pase. Porque si te quedas con la amargura, esa amargura se va a transformar en Alzheimer. Esa amargura se va a transformar en otras enfermedades parecidas. Mm. Porque lo vas a psicosomatizar, eso es veneno. La mente es terrible. Terrible no, maravillosa. Digamos que el poder que tiene es terrible, para lo bueno como para lo malo. Entonces, si no la manejamos, nos quedamos con eso, nos envenenamos. Así está la mayor parte de la gente, envenenada, porque se olvida de lo malo, en lugar de procesarlo. Si lo malo que te ha pasado en la vida es lo que más fuerte te hace, eso lo decía Nietzsche también, Totalmente. lo que no me mata me hace más fuerte. Y eso tenemos que, pero para que no te mate, para que, no te haga, para que te haga más fuerte, lo tienes que aprovechar, si no, a la larga te mata. Mm, ¿Mm? El sí, rencor no es otra cosa que un veneno de odio que te has guardado. Y que a lo mejor lo tienes por ahí esperando la venganza. Bien, pues así se vive enfermo, así no se vive, ni se deja vivir. Así se enferma y se muere. Bueno, por ejemplo, la verdad, te decía que no, tú no tienes una, tú no hay tu verdad. ujú, Hay tu creencia de la verdad o tu conocimiento de la verdad, pero no es tuya, es un principio divino, es absoluta, no la vas a poder cambiar nunca porque es inmutable. También es sí, relativa. Toda verdad es relativa, mm, porque el otro la puede ver de una manera que no la ves tú, lo cual no quiere decir que haya cambiado, sigue siendo inmutable. Pero, por ejemplo, tú ves ahí una figura. ujú, sí, Bien, otro vería esto. A lo mejor esto era plano,
es relativa la verdad, pero bueno, es lo que es. Cuando la ves desde otro punto de vista, vale, la tienes más completa, ¿no? Sí, sí. Bien, pues, y además, perdón, se me fue la imagen, ahí. Finalidad. Todo tiene una finalidad. No hay nada que esté por estar. No hay nada inútil en la existencia. Todo tiene sentido. Cuando comprendes esto y ves que lo puedes aplicar hasta la última piedrecita que está en el campo, hasta el último grano de arena del desierto, hasta la última gota de agua del mar, tiene un sentido, tiene una finalidad, se te acaba el yo inferior. Porque te das cuenta que tú eres una gota de agua en el mar dentro de la eternidad. Y una piedra, un grano de arena, es igual que tú. Tú no eres más que un grano de arena. Tú no vales más que una gota de agua del mar. Pero es que el valor es absoluto. Entonces somos divinos. No somos más que nada. Pero no hay nada superior a nosotros. Porque hay una finalidad. Todo tiene una finalidad. Y es maravilloso. Nunca estamos fuera de Dios. Nunca estamos de más. Hombre, socialmente sí, en algún momento. Hay que tener cuidado con él, no entenderlo tan absolutamente, ¿no? En ese sentido hay una relatividad también que aplicar. Pero si estoy en algún lugar y he caído en algún sitio, me ha pasado por algo, tengo que averiguar por qué. Me tengo que ir a causa y efecto y analizar por qué. Y voy a encontrar muchas cosas. Luego, la universalidad. Bueno, todo esto está explicado. Si nos quedamos en cada uno de estos, estamos un mes. Ay, pero me gustaría. Claro. Luego está la potencialidad. Como hay leyes de causa, hay una ley de causa y efecto, la verdad es potencial. Hay cosas que son y están ahí, pero no se han manifestado. Todo lo que tú puedas crear, porque el universo está en permanente generación. Generación a través de la vibración, del ritmo, de la combinación. Todas estas leyes funcionan de manera coetánea. Entonces, estudiarlas, en principio, a cualquiera se le puede hacer un poquito complicado, pero vamos, que hay un chico de 12 años que me escribió preguntándome cosas de esto y bueno, yo no sabía que tenía 12 años, pero por lo que preguntaba, digo, este se ha empollado muy bien en los 8 equivaliones y lo está manejando de taquito. Y nada, conversando después, cuando me comenta alguna cosa, le digo, ¿qué edad tenés? 12 años. Bien, pues bien. Cuando hay gente que, con títulos, con títulos universitarios, y no lo terminan de entender, les resulta demasiado pesado. Entonces, esto no requiere de, sí, no sé cómo pensar, o esto es entendible para gente normal y en las universidades los atrofian demasiado, creo que es eso, o hay gente que es muy, muy preparada, a lo mejor jóvenes con la mente muy limpia, que no tienen la cabeza llena de datos, entonces esto lo entienden mejor. También puede ser. Ambas asimetrías a la vez. Bueno, todo esto, la tabula máxima hiperbórea, cuando a medida que la vas entendiendo, te vas encontrando con Dios. Entonces un intelectual que no tiene nada de espiritual, nada de amor, va a ver a Dios con su mente. Esto sería conocer a Dios por fuera, porque puede comprender perfectamente, por ejemplo, los principios, las leyes de ser, de voluntad y de conciencia, son leyes también. Son atributos del infinito, atributos divinos, pero son parte nuestra también. Entonces tenemos, con todo el rollo de los físicos, con el tema del tiempo y el espacio, si son leyes. No, que el espacio no existe, que es una ilusión. No, no.
No, así que el espacio existe. Claro que existe el espacio. Existe la existencia. Entonces, ahora, por ejemplo, la New Age ha sacado también muchas cosas de que estamos viviendo una especie de sueño dentro del demiurgo y tal y tal. Bueno, todo eso es mentira, todo eso no es así. Lo demiúrgico es cuando todo esto se queda sin esta parte, se queda sin el principio eternidad. Todo lo que juegues con esto, todo lo que juegues con esto puede terminar siendo demiúrgico. Puede, según la intencionalidad. Pero una vez que descubres esto y lo comprendes, todo esto tiene una finalidad perfecta y eterna. Y entonces ya te das cuenta que no hablamos de un Dios personal, no hablamos del Dios bíblico. Bueno, el Dios bíblico que empieza en el Génesis y Dios separó la tierra de las aguas, el cielo de... Bueno, todo es un tema que te está hablando de Dios. Y de pronto, pero son, no sé, 4 renglones, si es que. En la Biblia antigua es otra cosa. En las Biblias modernas, la Valera, Reina Valera y la Vulgata Latina, bueno, son unas pocas líneas donde te habla de Dios y nada más. Todo lo demás empieza con la historia del Señor. Y ese Señor, la gente se confunde, porque no es Dios, es el Señor. Y el Señor bíblico no es Dios. De hecho, es cruel. Tiene un pueblo elegido, que los que no pertenecemos a ese pueblo no tenemos nada que ver con él. Entonces no es el absoluto, no es el creador de todo esto. Es simplemente un genetista que juega con el árbol de la ciencia del bien y del mal, se pone a generar criaturas mortales, clones, y está con otros, evidentemente, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando en plural. Y después cuando, bueno, juega con la serpiente en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué otro árbol hay más de la ciencia del bien y del mal que aquel que le modificas un fruto y cambias todo por los siglos de los siglos? La genética. ¿Dónde está la serpentina de ADN enrollada? Es una alegoría. Luego ese Dios cuando hace a una mujer, bueno, no es una mujer, de hecho, Eva no es una mujer, Eva no es tu ancestro, ¿no? Porque dice, durmió Adán en un profundo sueño, le quitó una costilla, o sea, que lo anestesió, le quitó una costilla, a lo mejor le habrá sacado nada más que una célula madre, y con ella hizo a Eva, que una compañera que por provenir de carne de varón no fue llamada hembra, sino varona. Varón. Es decir, era un adefesio genético. Entonces imagínate la pobre, o el pobre adefesio genético, dijo, a ver, ¿por qué se ha hecho esto? Entonces, tentada por la serpiente, por el fruto del árbol, de conocer ese fruto, para empezar ese fruto que ya les quitó la inmortalidad. Ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal seguramente es una proteína que a modo de capuchón cubre los telómeros del ADN para que no se oxide y entonces se replicaría permanentemente nuestro ADN sin disminución, porque la vejez o gerontotenia es una enfermedad, esta enfermedad que nos va matando de a poco por oxidación de los telómeros del ADN, porque falta un gen ahí. Ese es el fruto. Porque luego cuando estas criaturas no le obedecen, abren los ojos, dicen, o sea, que los quería idiotas, los quería ignorantes. Como no lo han obedecido y han abierto sus ojos, dice, el hombre tentado por la mujer ha abierto sus ojos. Ahora echémosle de aquí, no sea que coman del árbol de conservar la vida, vivan para siempre y vengan a ser como nosotros. Vaya Dios. Y pensar que hay millones de personas que adoran a ese Dios. No hay más diablo que ese Dios, terrorífico. Y como que ahora se está repitiendo la historia también, así, claro, con claro. relación a eso. No, sí, esto se ha estado repitiendo permanentemente. Permanentemente se ha estado repitiendo. Pasa que hay ciclos en que es más notable. Hemos llegado al punto en esta franja según la división indoaria,
estamos en el Kali Yuga, ¿verdad? Kali Yuga, sí. Estamos en la peor etapa de la Edad de Hierro. Bueno, aquí se definen muchas cosas. Ahora, ¿quién ganará? Porque esto es una batalla, esto es una guerra que en lo material se llama guerra de ingeniería social, mediática, tecnológica, etc. Pero en lo espiritual se llama guerra kama-manásica. Kama manas. Kama, estrato o región en sánscrito. Manas, alma o mente superior. Es la guerra kama-manásica, la guerra de las ideas, de los conceptos. Entonces, en esta guerra, por ejemplo, tenemos que la oscuridad está planteando, intentando hacer una de las peores monstruosidades que se han hecho jamás contra el ser humano, que es el transhumanismo. Transformar al ser humano en algo supuestamente más evolucionado. Es decir, convirtiendo a la persona en un robot a control remoto, lo están disfrazando de evolución, cuando en realidad es deshumanización. Que si tengo un accidente y me quedo sin una pierna o sin un brazo, agradeceré de maravilla que me pongan un brazo ortopédico, robótico. Podemos utilizar muy bien la robótica, de acuerdo, pero yo no quiero ser un robot. Yo no quiero inteligencia artificial. Yo quiero que mi brazo, si no puede ser este brazo de carne y hueso, sea robótico, porque me sirve para vivir, pero será una prótesis que yo controlo, no que me hagan modificaciones que puede controlar otro. El transhumanismo no es, la palabra está muy bien buscada, pero no es transhumanismo, es deshumanismo. Pero acá entrarían las leyes y principios universales operando, ¿no? O sea, desde... Mira, aquí tienes en el principio de vida, tienes evolución. Y nosotros evolucionamos. Porque no solo evoluciona nuestro cuerpo, aunque nuestras especies en realidad están en involución. Para haber una evolución verdaderamente, lo que tendríamos que hacer es guiarnos por la ley de selección. ¿Dónde está aquí? Utilizando la ley de selección, que se reproduzcan aquellas personas que están en mejores condiciones para reproducirse. Y los demás, si no estamos en las mejores condiciones, ser conscientes que no vamos a generar una buena estirpe. Pero sí nos podemos dedicar a cuidar a los hijos y proteger a los hijos de los que sí pueden reproducirse. ¿Por qué tengo que ser tan egoísta yo de querer dejar mi apellido? Ay, si no tengo un hijo se muere mi apellido. ¿Qué importa tu apellido? ¿Qué carajo es tu apellido? ¿Sabes? No sabes ni de dónde viene tu apellido. Como no se sabe hoy en día de la mayoría de los apellidos de dónde vienen. ¿Y qué significan? Ni siquiera saben qué significan. Y si no tienes hijos, ¿qué? Si tú eres un alma que va a reencarnar y no necesitas reencarnar en tus nietos, ni en tus nietos o tataranietos. No te preocupes por eso. Si sabemos estas cosas no nos preocupa, no nos interesa estar dejando hijos en el mundo, si no estamos en las condiciones adecuadas para tener hijos sanos. Sí que podríamos tener una reevolución, pero habría que utilizar la ley de selección, la ley de adaptación. Esto serviría para saber quiénes son los más aptos. La ley de sustentación no serviría para esto, para este proceso, pero está ahí. Forma parte del cuadro. Pero, por ejemplo, ahí tenemos esto que es la ley de multiplicación. La multiplicación como conejos per se no sirve para nada. Utilizar esta ley sin utilizar las otras, sin conocer las otras, lo único que hacemos es reproducirnos irresponsablemente. Pero si conocemos las demás, como por ejemplo la ley de organización, y la aplicamos a la genética, podemos hacer que en unas cuantas generaciones nuestros sucesores
nuestros nietos, nuestros bisnietos, sean superhombres. Podríamos hacerlo perfectamente, pero no robóticamente, no metiéndole nanochips en el cerebro. Todo eso es una mentira. Todo eso es para tener robots controlados. Humanoides, sí, humanoides, forma humana, a partir de un cacharro biológico, pero el transhumanismo es una aberración. Es El una otro día aberración pensaba sobre... que olvida completamente el tema espiritual, además. Sí, pensaba sobre el concepto de inoculación, ¿no? Que también para mí tiene que ver con el control, de inocularnos, bueno, eso, que quizás Sí, ¿no? también... Cuando buscan las palabras, pues algunas son bastante interesantes. Que el castellano es un idioma muy mágico, ¿eh? Sí, la historia detrás de la historia, siempre digo. Claro, claro. Eh, Bueno, esto cuando no vamos a seguir hablando de metafísica toda porque ya la cuestión es exponer para los poetas, ¿eh? El principio amor, para los poetas. Me Pero encanta. yo escribo poesía. Sí, Y el conocer que yo el también. principio amor tiene estas leyes no le quita el encanto, ¿eh? En Ujú, absoluto. No ujú, le quita el encanto. El conocer que la vida tiene estas leyes y me acaba los misterios, no me hace despreciar la vida, todo lo contrario, me hace respetarla y amarla mucho más. ujú, El conocer a la verdad como principio y entender sus leyes me hace respetarla a rajatablas en todo lo que pueda, sin hacerme fanático, que puedo mentirle al enemigo. ujú, Pero conocer la verdad, por algo dijo el flaco hace 2000 años, conocer la verdad, porque solo ella os hará libres. ujú. Quiere decir que no está tu verdad, mi verdad, la verdad del otro. No, 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 eso es una tontería. Tenemos distintos puntos de vista de las cosas. Pero muchas veces esos puntos de vista están completamente errados, sobre todo en cosas abstractas. Entonces tenemos que conversar para llegar a través de la dialéctica, del análisis lógico, a través de todo del método científico, a conocer la verdad en cada cosa. Podemos conocerla al más mínimo detalle en todas las cosas. O tan así a lo grande como es conocer a Dios, con esto, con este cuadro de situación. Pero la verdad, no conocer todas estas leyes y tal, no le quita encanto, no le quita poesía a la vida y a la eternidad y al desarrollo. La inteligencia, conocer sus leyes y mientras más la aplicas, más inteligente serás. O mejor utilizarás la inteligencia cerebral que tengas, mejor la podrás utilizar. Conocer el espíritu. No te hace menos espiritual entender cómo funciona todo esto, donde te das cuenta que la materia no es más que espíritu amalgamado. Y es maravilloso, pero no le quita encanto al espíritu. No te hace menos espiritual. Justamente el más materialista, el más ateo, esto es precioso para los ateos, porque van a conocer a Dios, pero lo van a conocer a través del intelecto. No tienen que creer en nada ni en nadie. Entonces, una vez que se ubiquen dentro de esto, dirán, qué bien, mi ateísmo era perfecto, porque esto le vale perfectamente a un ateo. Que luego, la mayoría, al conocer toda esta maravilla tan fabulosa, terminas dándote cuenta que todo esto es un ser. Y ese ser es Dios. Y ese ser está dentro tuyo. Tú eres Dios. Un punto infinitesimal en la creación. Un punto infinitesimal como una gota de agua, como un grano de arena, humilde. Un humilde grano de arena, eso somos. Pero somos divinos, somos perfectos, somos maravillosos, somos la totalidad. ¿Por qué? Porque así como no podría ocurrir que un grano de arena desaparezca de la creación, ¿qué pasaría?
desde el punto de vista de la física. Si un grano de arena deja de existir, no de estar ahí, que se lo pueden llevar, que hasta se puede, no sé, si se pudiera teletransportar, pero seguiría estando en alguna parte. Pero ¿qué pasaría si un átomo pudiera dejar de existir en un instante? ¿Qué pasaría? Para pensarlo, ¿no? Se acaba la creación, se acaba Dios, se acaba el todo. Fíjate. Por eso son inexorables. Son absolutas, inexorables estas leyes, exactamente. Estos principios. Las leyes son inexorables, eternas, coetáneas, funcionan todas, están permanentemente funcionando, aunque son relativas, pero los principios son absolutos. Con esto se puede conocer a Dios por fuera. El más cerradamente intelectual, para nada espiritual, va a encontrar a Dios, va a encontrar el universo, las leyes naturales. Bueno, creo que ya hemos hablado todo lo que... Te quería preguntar, antes de cerrar, ¿por qué es tábula máxima hiperbórea? ¿Por qué es hiperbórea? Es tábula máxima, bueno, tiene varios nombres. También le llaman la tabla esmeralda. Pero la tabla esmeralda, porque se quedó la tabla esmeralda, pues había referencia de la tabla esmeralda y creyeron que era el Kybalión, pero en realidad el Kybalión propiamente dicho es la tabla zafiro. Como es la tabla, la verdad, la tabla diamante, y la tabla, verdaderamente la tabla esmeralda es el principio vida. Y la tabla rubí es el principio amor. Y la tabla, ¿cómo se llama? La violeta, pues ahí se me ha ido el mineral al cielo ahora. La amatista. Amatista. La tabla amatista es el principio unidad. Bueno, que aquí en Uruguay tenemos mucha amatista. Bueno, esto es un libro que se llama Los 8 Kybaliones. En este libro está todo este conocimiento, está bastante claro como para que, ya les digo, un chico de 12 años, con la cabeza bien amoblada, por supuesto, bien educado, por lo menos acostumbrado a leer y entender, lo ha entendido perfectamente. ¿Y en dónde podemos encontrar tus libros, Gabriel? Esto en lulu.com. Si ponen Los 8 Kybaliones, lo encuentran en Lulu. Van a encontrar muchas páginas, pero les llevan a otras partes donde se tienen que registrar, donde tienen que hacer un montón de... Al final, les terminan o sacando el dinero o cualquier cosa. Pero esto solamente se vende por Lulu. Y está en formato impreso. Creo que... No sé si está en PDF, pero sale más o menos lo mismo en impreso que en PDF, así que conviene en impreso, por muchas razones. El sistema en el que estamos actualmente puede tener una caída. Algunos la están buscando, no la han logrado producir, pero la están buscando. Y entonces es posible que todo lo que tengamos informatizado, todo lo digital, desaparezca. Quedará lo que esté en papel. La otra manera de conocer a Dios, como dijimos, es catarsis. La catarsis cátara. Por dentro, sería... Porque esto es la manera de conocerlo a través de nuestra propia vivencia. Pero para poder encontrar a Dios, tenemos que eliminar los demonios. Por eso, sin catarsis, cátara, ni Cristo, ni hostias. Perfecto. Aquí está totalmente el método para realizarlo. Y bueno, podríamos seguir, pero ya sería largo entrar en cada uno de los... Gracias, Gabriel, gracias por tu humildad, eso siempre lo observo y bueno, me siento muy agradecida de este encuentro y bueno, con esta charla, gracias por tu entrega a Dios, así. Gracias a tu trabajo maravilloso, porque si no tampoco, como tantos amigos con los que hacemos estos vídeos, ustedes los que tienen la tarea de difusión, tienen en sus manos, están en una trinchera tremenda, en una civilización donde se censura todo lo que sirve, donde se combate todo lo que
lo que puede servir a la humanidad y ustedes están haciendo la otra parte. O sea, ustedes están en esa fila, en ese frente de la mediática, que sin ustedes tampoco llegaría nada de lo que tiene que llegar. Gracias, gracias. Yo estoy abriendo el espacio y también eso para Así mí que es súper... gracias a vos, y, gracias a vos por este trabajo enorme que hacen. y nos vamos a seguir Y encontrando adelante. y quizás haciendo un nuevo encuentro acá por Zoom o por el medio que sea, y también con Ecologenia, que eso es otra cosa bueno, que voy a ponerlo abajo en el video, en la descripción del video, para que puedan ingresar y que se puedan informar sobre Ecologenia, que tiene que ver realmente con la liberación de la humanidad, básicamente. De lo Sí, micro a lo macro. Ecologenia ya es con los pies muy en la tierra, porque es la llave maestra Mm. para que los pueblos puedan sacarse de encima a este enemigo que ha logrado dominarlo, someterlo, que ya, bueno, ya se les están cayendo las caretas también, ¿no? Entonces, otro día seguimos con ello. Muchas gracias, Gabriel. Abrazo. Muchas gracias a vos. Adiós.